Abrimos un libro, contamos una historia, hacemos memoria, reflexionamos, emprendemos un viaje, una aventura. Estás escuchando los especiales de la Hora de Historia con Felipe Piña. Hola, bienvenido a los especiales de la Hora de Historia por la Radio Municipal de Florencio Varela. Soy Romina Galcerano y te voy a acompañar en este viaje para que conozcas la vida y obra de los personajes históricos de nuestro país junto al profesor Felipe Piña. En el día de hoy nos encontramos en el Museo Comunitario de Artes Visuales e Histórico de Florencio Varela, por eso queremos agradecer a las autoridades del museo y también a la Secretaría de Cultura y Deportes. Y así, rodeados de historia, nos vamos a encontrar hoy con la vida y obra del escritor Julio Cortázar. Pero primero vamos a una tanda y enseguida volvemos. Especiales de la Hora de Historia con Felipe Piña. Pavimentación de la avenida Juana Azurduy en Varela. 25 cuadras de hormigón que conectan la ruta provincial 36 y el camino General Belgrano. Este nuevo asfalto potencia los circuitos productivos y mejora el acceso al parque industrial y tecnológico. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Cerca tuyo. Todos los clásicos y la música de las mejores épocas suenan en Top Secret. Top Secret, viernes a las 20 horas por la Radio Municipal. Unidos por la música. El programa de las orquestas y coros infanto-juveniles de Florencio Varela. Todos los martes de 19 a 20. Sumate cada lunes con Justo Lamas y Daniela Benítez Kauer a partir de las 10 de la mañana al programa El País que Merecemos, para contagiarte toda la buena onda y principalmente las ganas de ayudar. Todos los lunes a las 10 por la Radio Municipal. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. En la Radio Municipal, la información arranca tempranito. Con noticias locales, el estado del tránsito, la mejor música y todo lo que necesitas saber, lo escuchás en Mañanas Activas. De lunes a viernes, de 8 a 10 a.m. por la Radio Municipal. Más empresas en el Parque Industrial y Tecnológico de Varela. El PITEC sigue su expansión, ubicación estratégica, beneficios impositivos, servicios de infraestructura y más trabajo para los varelenses. Más info en varela.gov.ar/desarrollo productivo. Municipalidad de Florencio Varela. Cerca tuyo. Especiales de la Hora de Historia con Felipe Piña. Estamos de regreso en los especiales de la Hora de Historia por la Radio Municipal de Florencio Varela. Agenda nuestro WhatsApp y déjanos tu mensaje al 11 68 98 75 92. Y ahora llegó el momento de recorrer la vida y obra de nada más ni nada menos que el escritor Julio Cortázar. Especiales de la Hora de Historia con Felipe Piña. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en la Hora de Historia, este programa que hacemos con mucho cariño por la Radio Municipal de Florencio Varela. En este caso vamos a hablar de nuestro querido Julio Cortázar, bueno, uno de los escritores latinoamericanos más importantes. Muchacho que nació en Bélgica, en Bruselas, el 26 de agosto de 1914. Esto fue accidental porque su padre era diplomático y allí estaba con su mamá. Y allí nació entonces Julio. Pasó esos primeros años en Europa porque justo estalló la Primera Guerra Mundial, así que la familia se quedó en Europa hasta 1918, al final de la guerra, y allí volvieron a Buenos Aires, donde Julio va a terminar su escuela primaria y su escuela secundaria, y bueno, va a ingresar finalmente a la carrera de Filosofía y Letras en aquella universidad que estaba por entonces en la calle Viamonte, y ahí vamos a tener
testimonios muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo El examen, un libro que él en vida no quiso publicar, se publicó prácticamente después de su muerte, eh, que narra toda esa época, ¿no? Todo ese momento de su vida, el clima que se vivía, de los estudiantes de filosofía, de letras, de los estudiantes y el francés. Ese mundo que lo fascinaba a Julio, que tenía que ver con esa bohemia, con esos cafés de Buenos Aires, y, y esa llegada del cine francés, del primer cine francés de los años 30 y comienzos de los 40, toda esa literatura que llegaba de Francia, particularmente el impacto muy fuerte del surrealismo, ¿no? De los escritores surrealistas y de las primeras expresiones artísticas del cine, como El perro andaluz y La Edad de Oro. Y ahí, bueno, Julio empieza a escribir sus primeros sonetos bajo el seudónimo de Julio Denis, como por ejemplo Presencia, ¿no? Una colección de sonetos que escribe allá por 1938. Va a trabajar como profesor en Chivilcoy, en Mendoza, y bueno, por diferencias con el gobierno peronista decide irse al exilio, estudia traductorado, se recibe de traductor público de inglés y francés, y con ese título bajo el brazo, bueno, viaja entonces a Europa, su primer viaje a Europa, y se establece en Francia, y consigue un trabajo muy interesante de traductor en la UNESCO, ¿no? Va a contar muchas veces experiencias en torno a la traducción y las cosas que le toca traducir y las conferencias que se dan en la UNESCO. Aprovecha su estadía en Europa para viajar, le encanta viajar, le encanta conocer Francia profundamente, los países de Europa, y entre las traducciones a las que se dedica también por fuera de la UNESCO, ¿no? Como traductor literario, está Edgar Allan Poe, que va a tener una enorme influencia, ¿no? Como cuentista. Y esto se ve muy claramente reflejado, por ejemplo, en uno de sus primeros libros de relatos, que es Bestiario. Ahí aparece esta forma ya cortasariana al relato, ¿no? Una mezcla de ciencia ficción, de una ficción cercana, un planteo de complicidad con el lector muy interesante, esos finales sorprendentes, todo esto que va a expresar también Julio, no solamente en Bestiario, sino en Final del Juego, Las armas secretas, su novela Los premios, que es un viaje a ninguna parte, podríamos decir, que nos sitúa permanentemente en zonas, territorios conocidos, ¿no? Lugares que ha transitado, de ese Buenos Aires que extraña, evidentemente. En el caso de Los premios, esto comienza en un bar que todos conocemos, los que andamos por Buenos Aires, que es el bar que está en Perú y Avenida de Mayo, el bar London, que hoy en día le rinde homenaje a Cortázar. Van a ver, si van al bar, muchas fotos, tapas de libros y tal. Ahí comienza esta novela que consiste justamente en relatar el viaje de gente que sale premiada para supuestamente un crucero. La mayoría se ilusiona con un crucero a Europa, con ese tipo de cosas, pero bueno, van pasando cosas muy extrañas en ese viaje, y ahí está la mágica pluma de Cortázar para contarnos entonces este viaje a ninguna parte, que es Los premios, un libro extraordinario realmente, ¿no? Hasta que, bueno, llega después de Las armas secretas, Los premios, un libro delicioso, ¿no? Un libro que nos encanta, que es Historia de Cronopios y de Famas, donde Julio pone evidentemente en juego todo ese amor por el surrealismo, por la mirada distinta, ¿no? Por una mirada aparte de lo que ocurre, una mirada lateral, y la aparición de estos personajes que van a estar presentes en su obra, como los cronopios y las famas, ¿no? Dos maneras de ver el mundo, unos sensibles, capaces de llorar en el cine por cualquier cosa, atentos a la sensibilidad y empáticos, y otros egoístas y, bueno, con otras características, ¿no? Acá hay muchos relatos maravillosos, y elegimos para escuchar juntos. La manera que tienen de viajar los cronopios y los famas.
Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo. Pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos y a la hora de dormir se dicen unos a otros: la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad, y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. En torno a esto es muy interesante lo que él le contaba en una entrevista a Soler Serrano, ¿no? Que esas entrevistas tan interesantes que se hicieron hace muchos años y que se pueden ver en Canal Encuentro, en el programa Fondo. Él contaba cómo fue que le surgieron, ¿no? En una función teatral, en un acto, en un entreacto, cómo le surgieron estos personajes a los que no dudó en llamar cronopios. Yo estaba en París en 1952, creo, y fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky, músico que es uno de los músicos que también me ha marcado a lo largo de mi vida. Y yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras. Y vino el entreacto y todo el mundo salió a tomar café y yo estaba solo y no tuve ganas de salir y me quedé solo ahí en una de esas localidades, las más baratas, ¿no? Y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. Entonces, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe tuve un poco como la sensación de que había en el aire así personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, que muy cómicos, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y su nombre era Cronopios, se llamaban Cronopios, venían así. Más tarde los críticos han buscado las explicaciones críticas, es decir, Cronos, el tiempo, pero tú que conoces el libro sabes que no es defendible, porque el tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no es un detalle esencial en su manera de ser. Vino así, el nombre y la imagen. Y por eso es que al principio, cuando se los define, se busca la definición. En el mismo libro, yo empecé a escribir sin saber cómo eran, y luego ya tomaron un aspecto humano y relativamente humano, porque nunca son completamente seres humanos, con esas conductas especiales de los cronopios, que son un poco la conducta del poeta, la conducta de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se plantan los famas, que son los grandes gerentes de los bancos y los presidentes de las repúblicas, entonces la gente formal que defiende un orden, etc. El año siguiente, en 1963, publicará una de sus obras cumbres, Rayuela, una novela completamente revolucionaria, una novela que marca uno de los hitos del llamado boom latinoamericano, ¿no? Una novela diferente en muchísimos sentidos, desde la construcción hasta la temática, ¿no? Esta temática de gente que vive en París, de latinoamericanos exiliados o que han elegido París como lugar de residencia,
y bueno, las vidas, venturas y desventuras de amigos, parejas, no parejas en París. Pero lo interesante también es la estructura, una estructura que se puede leer de muchas maneras. Hay una guía de lectura de capítulos que se van intercalando, que el lector puede elegir cómo los lee, si de corrido, salteado, una cosa verdaderamente revolucionaria, disruptiva, ¿no? Que también critica la estructura clásica de la novela, ¿no? La novela históricamente clásica. Rayuela causa sensación, es una novela que se ha traducido a casi todos los idiomas, una novela que se sigue vendiendo y se sigue leyendo y sigue asombrando a las generaciones que van llegando a ella, ¿no? Una verdadera obra maestra, Rayuela. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy, muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Otra cosa muy interesante que hacía Julio, ya escritor famoso, hombre que había tomado contacto con la Revolución Cubana, había hecho un viaje a Cuba que, como él dice, le cambió la vida, su manera de ver el mundo, ese proceso revolucionario que en ese momento entusiasmaba mucho a mucha gente, que le parecía algo completamente distinto y disruptivo. Toma contacto con los escritores de la isla, con la Casa de América, bueno, con todo ese movimiento, esa potencia, la idea de una revolución latinoamericana que va a estar muy presente en sus pensamientos, en sus cuentos, y comienza también esta tarea tan interesante en sus libros, como por ejemplo La Vuelta al Día en 80 Mundos, que son una especie de almanaque, ¿no? En el sentido antiguo, aquellos almanaques que había inaugurado en su momento Benjamin Franklin, que eran una miscelánea, ¿no? de temáticas variadas. Acá esto lo usa Julio, particularmente en La Vuelta al Día en 80 Mundos, lo usa para burlarse de muchas cosas, para poner noticias insólitas, para denunciar flagelos del capitalismo. Bueno, todo eso junto en este libro exquisito que es La Vuelta al Día en 80 Mundos, parafraseando, también ahí cambiando el orden de la famosa novela de Julio Verne, ¿no? Y también, bueno, una cantidad de publicaciones interesantes que vamos a ir mencionando, ¿no? Como Último Round, que también tiene la misma característica, ¿no? Estos dos libros publicados por la editorial Siglo XXI de México tienen estas características de cuentos cortos, de ensayos sobre temas que van desde Jack el Destripador a cuestiones de opresión en distintas partes del mundo. Bueno, cosas sumamente interesantes que va publicando Julio. Hay un punto muy importante en la vida de Julio, que es el año 1973,
la década del 70, ¿no? En principio, su preocupación y su solidaridad con el proceso chileno, con esta histórica vía pacífica al socialismo que emprende Salvador Allende, y allí él aprovecha el año 72 para visitar Chile y para pasar por Argentina. Un primer viaje, luego hará otro segundo viaje en el año 73, y ahí ya plantean una muy interesante entrevista con Paco Urondo, donde él dice que tiene otra mirada sobre el peronismo, ¿no? que ha hecho una relectura del peronismo a luz del tiempo, que considera que en su juventud era una situación la que lo conmovía, que eran las diferencias que había entre el estudiantado y el gobierno de Perón, cierto corrimiento a la derecha en el plano educativo, pero que ahora lo observaba como un movimiento muy potente, con una juventud que lo estaba cambiando, que estaba modificando su raíz y por lo tanto tenía otro posicionamiento con respecto al peronismo, ¿no? Cosa que se va a plasmar en un libro muy polémico, muy interesante, que fue discutido en su momento, que fue el libro de Manuel, ¿no? Un libro justamente del año 73, ¿eh? Ahí vendrá entonces su paso por Argentina previo a este exilio, ya, porque ya para el año 74 comienzan las amenazas de la AAA y Julio decide quedarse en Europa, y ya a partir del 74-75 comenzaron a denunciar lo que está pasando en Argentina, y por supuesto con muchísima fuerza a partir de 1976, ¿no? Bueno, ha escrito también en ese momento, él no abandona, ¿no? Más allá de su compromiso político, su trabajo fundamental en la ficción, y esto lo demuestra su libro Octaedro, ¿no? Un libro de cuentos maravilloso de 1974. Y hay libros que a mí particularmente, porque bueno, es larguísima la lista de libros, pero que me parecen muy, muy significativos del momento, como Alguien que anda por ahí, de 1977, y Un tal Lucas, donde hay muchos cuentos referidos al exilio, a la vida de los latinoamericanos en Europa, a su propia vida, ¿no? Cosa que también va a ocurrir en Queremos tanto a Glenda y de Soras, que son de 1980 y 1982. Probablemente su libro póstumo, en alguna manera, ¿no? Uno de los últimos libros que publica Julio, tengan que ver con su profundo amor por su mujer, Carol Dunlop, con quien emprende un viaje muy interesante, que es recorrer la autopista entre París y Marsella. Ella era fotógrafa, entonces hacen este libro tan interesante que es Los autonautas de la cosmopista, donde van registrando casi antropológicamente y geográficamente, con muchas fotos, todo lo que tiene que ver con ese recorrido, con la autopista, ¿no? Que ya lo había tenido a él como tema en la Autopista del Sur, un cuento que se lleva al cine, como otros cuentos de Cortázar, ¿no? Como por ejemplo La baba del diablo, que lo llevó al cine Antonioni con su película Blow Up, ¿no? Que es una película muy interesante sobre este cuento de Cortázar. Y después, entre nosotros, Manuel Antín llevó al cine algunos cuentos de Cortázar, como Circe, por ejemplo, con Graciela Borges. Así que hay un vínculo ahí también interesante de Julio con el cine. Él va a hacer un último viaje a la Argentina, ya restablecida la democracia, con mucho entusiasmo, en febrero de 1984, y bueno, además era una persona que merecía ser bien recibida. Vamos a ver lo que pasó, y aquí se ve este entusiasmo en esta breve entrevista que da en el propio aeropuerto. ¿Cómo encontró la Argentina? ¿Era la Argentina que usted soñaba? Bueno, si volví es porque la encontraba diferente. Es decir, la encuentro como saliendo de una pesadilla después de 10 años de dictadura y de tiranía. Durante 10 años yo no pude volver, como tantos exilados. Yo sé muy bien que me hubieran matado en esos 10 años. ¿Alcanzó a percibir que la palabra izquierda dejó de ser mala palabra? Bueno, espero que sea así. No lo he percibido claramente. Pero cuando vuelva dentro de 2 meses,
Espero que eso esté ya muy fijo en la conciencia de los argentinos. La palabra izquierda no es una mala palabra, muy al contrario. Es una de las mejores palabras que hay en el lenguaje político, la mejor. ¿Qué supone que nos va a suceder a los argentinos en esta nueva etapa política? Bueno, yo quiero creer y estoy dispuesto a colaborar con todas mis fuerzas en que salgamos adelante, porque pienso que esta es la oportunidad única que se les ofrece a los civiles para iniciar un verdadero proceso de democracia, que no esté basado únicamente en palabras y en slogans, sino que responda a la verdad y a la realidad. Pero todos tenemos que poner el hombro. No basta simplemente con hablar de democracia para tener democracia. Hay que hacerla la democracia y todavía estamos lejos. Lamentablemente, las ilusiones de Julio de ser recibido por el presidente Alfonsín, de comentarle lo que veía del país, hablar un poco de su extraordinaria lucha, ¿no? Fue una de las personas que más hizo para apoyar el movimiento de derechos humanos en Europa, a través del Comité Russell, pero también en tantas conferencias, el apoyo económico, político, diplomático a las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Alfonsín no se hizo lugar en su agenda. Hay bastantes distintas versiones, una de problemas de la gente que lo rodeaba, y bueno, la cuestión es que lamentablemente e increíblemente Julio Cortázar no fue recibido por el presidente Alfonsín en ese último viaje a nuestro país. Él va a publicar en ese año también Salvo el crepúsculo, y un libro muy interesante, que es un poco la recopilación de la cantidad de artículos que escribió en los diarios españoles, europeos en aquellos años. Escribía mucho en el diario El País, cuando el diario El País era bastante distinto a lo que es hoy, ¿no? Y ese libro, que es altamente recomendable como testimonio, es Argentina, años de alambradas culturales, ¿no? Así que bueno, ese fue uno de los últimos libros que publicó Julio. Después salieron otras publicaciones, como Divertimento, 1986, ya después de su muerte, El examen también, que era, como dijimos, un libro de su juventud. En 1996, Imagen de John Keats, y bueno, un libro muy interesante que hizo su primera mujer, Aurora Bernardes, que es la curadora de su obra, que es Papeles Inesperados, que se publicó en el año que se publicó en el año 2009. Como decíamos, lamentablemente Julio no va a poder volver a nuestro país. Poco tiempo de regreso de este viaje, ¿no?, del que hablábamos. Va a morir en Francia, en París, el 12 de febrero de 1984, ¿no? Va a pedir ser enterrado junto a su mujer, última esposa, Canon Ludlop. Bueno, un amor muy fuerte. Muchos dicen que su muerte tuvo que ver con extrañarla, con una dolencia de amor, de una persona extraordinariamente sensible, uno de los más grandes escritores argentinos, y bueno, una persona a la que siempre hay que volver a leer, ¿no? Una persona que nos invita a leer permanentemente. Lo interesante de Julio, para aquellos que nos estén escuchando y no lo hayan leído nunca, es que podés entrar a su lectura en cualquier momento. Tiene muchos cuentos breves como para empezar a conocerlo. Y la verdad que estamos hablando de uno de los personajes más importantes de la literatura universal, no solamente argentino. Una persona que siempre se reconoció como argentina, ¿no? Simplemente fue un accidente haber nacido en Bruselas, y yo creo que nos representa extraordinariamente. Uno se pone a pensar en tantos cuentos que hablan de nosotros, ¿no?, de nuestra idiosincrasia, de nuestra vida cotidiana, ¿no?, nuestras dudas, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras potencias también, ¿no?, las cosas que son importantes de la argentinidad. Todo eso está en la obra del querido Julio Cortázar. Rayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Textos escritos y publicados hace años
copiosos y negros, en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas. 1, 2, 3, 4, tierra, cielo, 5, 6, paraíso, infierno, 7, 8, 9, 10, hay que saber mover los pies. En la rayuela o en la vida, vos podés elegir un día, porque costaron de qué lado saltarás. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. 1, 2, 3, 4, tierra, cielo, 5, 6, paraíso, infierno, 7, 8, 9, 10, hay que saber mover los pies. En la rayuela o en la vida, vos podés elegir un día, porque costaron de qué lado saltarás. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Especiales de la Hora de Historia con Felipe Piña. Queremos agradecer a Felipe Piña por ser parte de la Radio Municipal de Florencio Varela, también al Intendente Municipal Dr. Andrés Watson y a la Subsecretaria de Prensa y Comunicación Noelia Piñeiro por apoyarnos en este proyecto. Llegamos al final de los especiales de la Hora de Historia por la Radio Municipal de Florencio Varela. Los esperamos el próximo jueves a las 18 horas por la Radio Municipal. Chau. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos en la próxima historia por la Radio Municipal de Florencio Varela.